Hola a todos. Bueno, espero que hayáis hecho las actividades, que no hayan sido demasiado difíciles y vamos a intentar corregirlas. Voy a ir explicando en fin, voy a ir explicando frase a frase y si no las entendéis, pues por supuesto luego me preguntáis todas las dudas que os surjan, ¿vale? Venga, pues nos vamos a la página 44 por detrás, a la actividad 4, la segunda 4, la que había que poner en forma activa, y estoy en la frase 4 que dice Une vague de froid était attendue à Paris. Esa oración sabemos que está en forma pasiva. El único problema que tiene es que no tiene complemento agente. Ya sabéis que el complemento agente iba siempre introducido por par y en este caso no tiene. ¿Qué ocurre cuando no tenga complemento agente? Que el sujeto de mi oración va a ser siempre un. ¿Vale? Entonces, ahora nos fijamos en el verbo être. El verbo être nos lo encontramos aquí en imperfecto. ¿Qué significa eso? Que mi verbo, que aquí me aparece attendu, que es su infinitivo es attendre, ¿vale? El verbo attendre lo voy a tener que poner en imperfecto. Luego entonces voy a poner attendez. Y ya por último, pues tengo que decir cuál es el complemento directo. El complemento directo, ya sabéis que en la oración activa siempre se corresponde con el sujeto de la pasiva. Luego, une vague, una ola, a Paris. Vámonos a la segunda, o sea, la 5. J'étais déçu par ce film. Tengo que tener en cuenta que en este caso sí tengo complemento agente, que es par ce film. Es decir, el sujeto de mi oración va a ser ce film. La película en francés es masculina, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es pensar. Ya tengo el complemento agente y ahora tengo que poner el verbo. El verbo es déçu, que es del verbo décevoir. ¿En qué tiempo lo voy a tener que poner? Pues lo voy a tener que poner en passé composé, puesto que el verbo être aquí aparece en passé composé, ¿vale? Luego yo tendría que poner a déçu. Pero tengo un problema, y es que el sujeto de mi oración pasiva va a ser el complemento directo de la oración activa. Entonces yo debería decir ce film a déçu moi. Pero no tiene ningún sentido decir ce film a déçu moi, puesto que nosotros en español no diríamos tampoco esta película ha decepcionado a mí, sino que diríamos me ha decepcionado. Luego por eso en lugar de escribir moi, vamos a escribir m'a déçu, me ha decepcionado. La siguiente actividad nos la vamos a encontrar en la página 31. Página 31, actividad número 10. Entonces, la primera frase, que es la frase D, dice: Les poupées que vous voyez sont fabriquées en Sicile. Las muñecas que vosotros veis están fabricadas en Sicilia. Lo que tengo que hacer aquí es sustituir las palabras subrayadas por un pronombre demostrativo. En este caso, el único pronombre demostrativo que podía utilizar eran los simples. Entonces, si tengo les poupées, que son las muñecas, y después ya sé que siempre detrás de un demostrativo simple siempre vais seguido una forma, un bien, un relativo, qui, que, don, u, o la preposición de. En este caso tenemos el relativo que. ¿Vale? Luego, si tengo las muñecas que vosotros habéis fabricado, tendré que sustituirlo por, lógicamente, las que vosotros veis han sido fabricadas en Sicilia. Luego yo tendré que sustituirlo por las que. ¿Ese las que a qué forma se corresponde? Pues a la forma femenina y plural. Luego entonces yo tendría que decir celles, y ya continuaría la oración. Celles que vous voyez sont fabriquées en Sicile. Les vases de cette pièce sont très anciens. Entonces estamos hablando que el barro de esta pieza es muy antiguo. ¿Qué vamos a tener que decir en este caso? Pues tendremos que decir que los de esta pieza son muy antiguos. ¿Y ese los de a qué se va a corresponder? Pues a la forma masculina plural de la forma simple de los pronombres demostrativos. Luego entonces tendríamos que poner ceux de cette pièce. Los de esta pieza son muy antiguos. ¿El qué? El barro. Lo que pasa es que aquí pondría los barros, porque lo pone en plural, ¿vale? Y por último dice: las choses que vous me dites ne m'étonnent guère. La cosa que me dices no me asombra en absoluto. Étonne le falta la tilde. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos
poner en este caso? Pues pensar que yo puedo decir la que vosotros me decís no me asombra en absoluto o no me asombra casi nunca. Lo normal sería decir la que vosotros me decís o sería decir lo que vosotros me decís. Lo que vosotros, lo que ustedes me dicen, no me asombra. Y esa forma lo que se corresponde con la forma neutra y vamos a tener que decir ce que vous me dites. ¿Vale? La siguiente actividad estaba en la página 31, la 12. Y empezamos por la frase C, que dice Je ne prendrai pas ce pantalón-là, il est trop juste. Normalmente vamos a utilizar o solamente ce pantalón o vamos a decir celui-là. En este caso, en la actividad nos pone siempre el adjetivo demostrativo, el sustantivo y luego siempre con el la. Esto simplemente es para precisar que es aquel, como si tuviese varios. Yo a vosotros no os recomiendo que lo utilicéis así, ¿vale? Porque hay ciertos casos en los que sí se podría utilizar y otros en los que no. Entonces, si vosotros vais a utilizar una frase, o bien decís ce pantalón, o bien utilizáis el pronombre demostrativo compuesto, ¿vale? Pero no hagáis nunca la mezcla esta de ce pantalón là. Ya cuando llevéis muchos años más estudiando francés, lo utilizáis, ¿vale? Entonces, je ne prendrai pas ce pantalón là. Si quiero decir aquel pantalón, ¿vale? En lugar de aquel pantalón tengo que sustituir el sustantivo. ¿Qué tendré que decir? Pues aquel. Y aquel se va a corresponder siempre con la forma compuesta de los pronombres demostrativos y por lo tanto la forma que voy a tener que utilizar es celui-là. ¿Por qué no puedo decir celui-ci? Porque me está dando la pista de que yo realmente el que quiero indicar es aquel, no es este. ¿Vale? La pista la tengo en el la. La frase de dice Je voudrais un kilo de ces tomates-là, s'il vous plaît. Luego estamos en el mismo caso. Querría un kilo de aquellos tomates, porque se entiende que hay varios y que quiere reflejar y dejar bien claro de cuáles quiere. Luego entonces, en este caso, yo tendría que decir aquellos. ¿Qué problema tenemos? Que los tomates en francés son femeninos, muy importante. Luego, en lugar de poder decir cela, tendré que decir celle-là. ¿Motivo? Pues porque los tomates son femeninos, porque ya sabéis que los franceses son raros y les gusta fastidiar. ¿Cómo? Pues poniendo los tomates femeninos. Cosas de la vida. Vámonos a la frase E que dice Comment trouvez-vous ce bouquet? ¿Cómo veis este ramo? Entonces, yo ahora quiero decir ¿cómo veis este? Este sería un pronombre demostrativo de la forma compuesta y como resulta que estoy reflejando que es este y que no es aquel el que está en la distancia, ¿qué debería decir yo? Pues celui-là. ¿Comment vous trouvez celui-là? Perdón, celui-ci, que estoy diciendo que quiero este. ¿Vale? Celui-ci. Y por último, tu crois que cette voiture-là est plus chère que la nôtre? Volvemos otra vez a los casos de los franceses que son extraños. El coche en francés es femenino y el que no lo sepa, aquí tiene la pista de cette, adjetivo demostrativo, que me dice que el adjetivo es femenino. Luego entonces, si yo quiero decir que ¿crees que aquel es más caro que el nuestro? Aquel, yo debería decir celui-là. Como sé que el coche es femenino, automáticamente sé que tendré que decir celle-là. La siguiente actividad está en la página 30, la misma página 31, pero por detrás, el ejercicio número 2. Y tenemos que completar con un pronombre demostrativo. A ver, yo os recomiendo que tengáis delante el cuadro de la página 31, que os lo copiéis aparte, porque si no es verdad que os vais a perder. Entonces, dice, j'ai perdu, le falta la U, j'ai perdu mes clés. Tu peux me prêter Jean? Entonces yo tendría que decir, ¿me puedes prestar las de Jean? Para decir ese las de, tendré que tener muy en cuenta que tengo que utilizar un pronombre demostrativo simple, que la preposición que tengo que utilizar es de y que las de tengo que utilizarlo en femenino porque las llaves son femeninas. Luego, ¿cuál es la única opción que puedo utilizar aquí? Pues celle de Jean. El A2 dice, ¿quel appartement préfères-tu? Premier o troisième étage. ¿Qué apartamento prefieres? ¿Primera o segunda planta o tercera planta? Luego entonces yo tendré que decir el de la primera o el de la segunda. Apartamento es masculino, es singular
Y además, para decir el de, ya sé que siempre va a tener que ser una forma simple. La preposición que voy a tener que utilizar en este caso va a ser de, para decir el de. Y la única opción que me queda es decir celui du premier étage ou celui du troisième étage. ¿Por qué pongo du? Porque du es de más le. Y siempre que yo me encuentre esa mezcla de más le, sé que el cambio va a ser du, que no puedo decir dele. ¿Vale? Lo quito que si no se me desbarajustan los números. La siguiente frase dice: Tu connais, sont assis devant nous. Entonces, ¿conoces? Están sentados delante de nosotros. Yo podría decir a los que están sentados. O conoces a las personas que están sentadas. Como yo lo que tengo que utilizar es un pronombre demostrativo, ¿vale? Puedo decir los hombres, por ejemplo. Entonces yo tendría que decir ce qui. Pero también podría utilizar celle qui. Aunque me estoy dando cuenta que tenemos el verbo en masculino, luego entonces no se puede. Perdón, no me he dado cuenta del participio. Entonces, la única opción que sería poner ce qui. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo sont assis y el participio termina en s. Si hubiese terminado en es, ¿vale? Entonces sería femenino, pero como termina en s solamente es masculino, ¿vale? La 4 dice: Mon neveu mange beaucoup de biscuits, il aime, j'achète au supermarché. Mi sobrino come muchas galletas, a él le gustan, yo compro en el supermercado. Yo diría en español: a él le gustan las que yo compro en el supermercado, porque serían las galletas. El único problema es que biscuit en francés es masculino, ¿vale? Entonces sería palabra masculina, sustantivo masculino, los galletas, por así decirlo. Para decir las que yo compro en el supermercado, ¿qué opción tendré solamente? Pues ce que j'achète au supermarché. ¿Por qué? Porque resulta que al ser las galletas masculinas tengo que utilizar el pronombre demostrativo masculino, seguido de ¿qué? ¿Por qué? Porque tengo detrás un sujeto. ¿Vale? Y por último, j'aime les mosquées de Casablanca, mais celles de Marrakech sont plus belles. En este caso, que ya he puesto la solución. Pues mirad que lista he sido. En este caso, ¿qué es lo que voy a tener que utilizar? Pues mirad, tengo les mosquées, que son las mezquitas, ¿vale? Pero luego quiero decir que las de Marrakech son más bonitas. ¿Cómo lo pongo? Pues ya sé que la palabra mezquita es femenina y plural, por lo tanto, la única opción posible sería poner celle. Ahora, como quiero decir las de Marrakech, pues tendría que decir celle de Marrakech. Estos son los problemas del directo, que hago la frase y no me di cuenta, pero bueno, no pasa nada. Ahora, esta la voy a poner subrayado para que lo veáis clara, ¿vale? Ce que. Y las de aquí, bueno, esta la dejo aquí, ¿vale? Celle de Marrakech. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva estamos en la página 43, en la actividad número 2. En esa actividad lo que vosotros tenéis que hacer es poner la frase en estilo indirecto. Pero tenemos un problema y es que no nos dice realmente quién habla, ¿vale? Entonces yo he puesto, voy a poner, en fin, sujetos que vosotros podéis cambiar. Por ejemplo, dice: ¿Êtes-vous allé visiter votre grand-mère? ¿Habéis ido a visitar a vuestra abuela? Yo he puesto, voy a decir como si el sujeto fuese, o sea, la persona que hace la pregunta fuese mi profesora, por ejemplo. Ma professeure. Ahora, ¿a quién nos ha preguntado? Bueno, voy a decir directamente: ma professeure a demandé. ¿Qué es lo que mi profesora ha preguntado? Si nosotros hemos ido a ver a nuestra abuela, ¿vale? Sabemos que cuando la pregunta tenga respuesta sí o no, para poner la oración en estilo indirecto, tengo que utilizar siempre sí. Ma professeure a demandé, sí. ¿Quiénes somos el sujeto? Nosotros. Nous. Ahora, el verbo que está en presente, en este caso el verbo être, y ahora luego tenemos el participio aller. Es decir, lo que yo me encuentro es un passé composé, ¿vale? Verbo être en presente y participio. ¿Qué ocurre si yo me encuentro un passé composé? Pues que automáticamente sé que tengo que cambiarlo a pluscuamperfecto. Luego, si nous
si nous étions allés. Sé que somos chicas porque lo pone arriba, ¿vale? Tener la doble E. Si nous étions allés visiter notre grand-mère. ¿Y por qué tengo que cambiarlo yo ahora en lugar de vous, de votre, a notre? Porque yo no puedo decir, mi profesora nos ha preguntado si habíamos ido a visitar a vuestra abuela. A vuestra abuela no, a nuestra abuela, ¿vale? Adjetivo posesivo. Segunda frase, Paul, assieds-toi et ne fais pas le pitre. Paul, siéntate y deja de hacer el tonto, básicamente, ¿no? Entonces, puede ser que sea nuestro padre que nos lo está diciendo, ¿vale? Voy a poner mon père. Mon père voy a poner ordonné, puesto que ya que tenemos una frase en imperativo, voy a poner mi ordenado. Ahora, cuando tenía una frase en imperativo, sé que siempre tengo que poner de más infinitivo. Pues de m'asseoir. ¿Por qué pongo m'asseoir? Pues porque me está diciendo assieds-toi. Esto me está dando la pista de que el verbo es un verbo pronominal. Si no, nunca en la vida tendré el toi. Mirad los apuntes bien del imperativo, ¿vale? Y entonces me está diciendo que me siente. S'asseoir sería el verbo sentarse. Sentarme, m'asseoir. Y ahora la siguiente parte. Tengo que poner el verbo en infinitivo. Y yo sé siempre que la forma negativa con un verbo en infinitivo va junta. Delante del verbo. De, igual que siempre, ne pas faire le pitre. ¿Por qué pongo el de? El de lo tengo que poner porque estoy en una frase en imperativo. ¿Vale? M'a ordonné de. Y después otra vez lo repito. El ne y el pas, ¿por qué lo pongo junto? Porque mi verbo está en infinitivo. ¿Vale? Vámonos a la frase siguiente. La 3. Bueno, esto cada frase tiene un número. Como podéis ver, llevan su propio ritmo. Frase número 3. ¿Qué vas-tu prendre comme dessert? ¿Qué te vas a pedir como postre? Entonces, se supone que esto pues me lo podría decir el camarero, ¿no? Pues, le serveur. Y ahora, le serveur a demandé. El camarero ha preguntado. Ahora, ¿qué pasaba cuando tenía una frase interrogativa que empezaba por que? Que siempre tenía que cambiar a ce que. Pues ce que. Ahora, mi verbo está el verbo aller en presente y el verbo prendre en infinitivo. Es decir, verbo aller en presente y un infinitivo, futuro próximo, ¿vale? Luego, si tengo futuro próximo, lo único que voy a tener que hacer es cambiar el verbo aller que está en presente a imperfecto. Pues ce que j'allais faire, faire no, prendre comme dessert. Si nos vamos a la siguiente oración, nos dice, estamos en la oración número 4, où sont-ils partis en vacances? Lo voy a preguntar, por ejemplo, como si mis padres me lo preguntasen sobre mi amigo, ¿vale? Pues yo puedo decir, mes parents ont demandé. Y ahora, si tengo una partícula interrogativa como où, la mantengo tal cual, où. Ils sont partis, tenemos un passé composé. Luego el passé composé cambia a pluscuamperfecto. Où ils étaient partis en vacances. Y por último, si me entra, tengo la siguiente oración. A ver que lo ponga más pequeñillo. Ahora, tengo la siguiente oración en la que dice... Ya la he borrado. Un momento, aquí, ya ha vuelto. Quand est-ce qu'il doit nous rejoindre? Entonces, en ese caso, ¿cuándo debe encontrarse con nosotros? ¿Vale? ¿Cuándo debe recogernos? Entonces, voy a preguntar como si fuese, por ejemplo, mi amigo. Pues mon ami a demandé. Sabemos que la partícula interrogativa quand se mantiene. Pues quand. Il doit está en presente. Por lo tanto, en este caso, imperfecto. Il debe. Un momento, ahora explico el del nous. Nous rejoindre. Mi amigo ha preguntado cuándo debería encontrarse, ¿no? Con nosotros. Pero no debe ser... No debería ser encontrarse con nosotros. Mi amigo ha preguntado cuándo se va a encontrar con ellos, ¿no? Luego entonces,
en lugar de nous, nosotros deberíamos decir cuándo va a recogerlos. Ese recogerlos, teniendo en cuenta que el verbo rejoindre va seguido de un complemento directo, de un verbo transitivo, tendría que decir les rejoindre. Si fuese verbo intransitivo, es decir, le seguiría un complemento indirecto, yo pondría leur, ¿vale? Pero en este caso no, sería les. Vamos a la siguiente parte y estamos en el vocabulario. ¿Vale? El vocabulario lo teníamos en la página 62, si no me equivoco. Pues no en la página 62. Un momento, que lo voy a encontrar. Encontrado, página 64, ¿vale? Entonces tenemos lecture, que es la lectura, ¿vale? Vocabulario relacionado con la lectura tenemos le livre, el libro, y tenemos la couverture, que es la tapa. Le dos, que va a ser el dorso. La page, que es la página. Esto se me ha colado de la otra parte, ya está. Y por último, le chapitre. Y le chapitre va a ser el capítulo, ¿vale? Después me encuentro les actions. A ver si me dejo de pelear con la página. Ya. Les actions. Lire, que va a ser leer. Bouquiner, que es leer también, pero en informal, ¿vale? Muchas veces en las casas los niños o los padres dirán je vais bouquiner, voy a leer, pero leer un libro, ¿vale? Pero es informal la palabra. Être un grand lecteur, ser un gran lector. Un livre, un libro. Un roman, una novela. Une bande dessinée, une BD. Eso es un cómic, ¿vale? Normalmente a los cómics nunca le dicen une bande dessinée porque es muy largo, suelen decir une BD, y eso es el cómic. La presse, la prensa. Un journal, un periódico. Un article, un artículo. Un quotidien, un periódico diario. Un hebdomadaire, un periódico semanal. Un magazine, una revista o une revue, ¿vale? Se dice igual. En cuanto al tipo de novelas, me encuentro un roman de ficción, una novela de ficción. Un roman noir, una novela negra. Un roman policier, novela policíaca. Un roman littéraire, novela literaria. Un roman historique, novela histórica. Un roman romantique, novela romántica. Un roman comique, una novela cómica de estas que hacen reír. Un roman de science-fiction, una novela de ciencia ficción. Y un roman d'horreur, una novela de terror. Ahora, los objetivos de la lectura, pues tenemos lire pour se détendre. Y se détendre va a ser relajarse, ¿vale? Relajarse o descansar. Descansar. Luego tenemos se cultiver es cultivarse, es decir, pues aprender cada vez más cosas sobre distintos temas. Apprendre, aprender. Pratiquer une langue, practicar una lengua, es decir, leer un libro, por ejemplo, en francés para aprender más vocabulario. Réfléchir, reflexionar. Rire, leer. O s'isoler des autres, aislarse de los demás. ¿Vale? Aislarse de los demás. Y por último nos queda, y ya os dejo tranquilos por hoy, hasta la semana que viene, tenemos qualifier un livre, calificar un libro. El libro puede ser intéressant, interesante, triste, triste, original, original, divertissant, ¿cómo se diría? Que divierte. Intrigant, intrigant, tened en cuenta, lo he puesto tal cual está en el libro. Intrigant no lleva U, así que quitársela, ¿vale? Es que si no lo ponía se me iba a olvidar decirlo. Entonces, intrigant, de intriga, pero sin la U, por favor, quitarla. Marrant, gracioso. Violent, violento. Bueno, marrant, gracioso, divertido. Violent, violento. Dense, denso, un libro muy denso, un libro muy, muy pesado. Ennuyeux, aburrido. Difficile à comprendre, difícil de comprender. Décevant, decepcionante. Merveilleux, maravilloso. Y genial, genial.
Y por hoy os dejo tranquilos, espero que hayáis sido capaces de llegar al final de la escucha. Y nada, preguntarme todas las dudas que tengáis. Eh, por favor, ir repasando el vocabulario de los temas anteriores, ir repasando la gramática. En fin, la semana que viene os seguiré mandando más actividades. El que siga teniendo dudas, por favor, que me las pregunte, ¿vale? Que me hacéis pocas preguntas, querría más. Otra cosa, las instrucciones de bachillerato ya han salido, creo que de hecho algún profesor os ha hablado, y como no sabemos todavía lo que va a pasar durante el estado de alarma, lo que sí voy a hacer con vosotros es seguir trabajando tal cual. Es decir, vamos a ir terminando lo que nos queda de temario, que nos quedan ya muy poquillas cosas. Vamos a seguir haciendo exámenes de selectividad. De hecho, la semana que viene tendréis uno. Y en cuanto a la forma de hacer pruebas, no tenemos ni idea. Cuando nos den instrucciones de cómo podemos hacer alguna prueba, si se puede, si no se puede, pues os lo iré diciendo, ¿vale? Mientras tanto estáis trabajando, seguramente os ponga alguna semana alguna prueba de alguna comprensión escrita para que me la hagáis y a mí me lleguen los resultados, ¿vale? Eso sí lo haré. Pero no tipo prueba, simplemente para tener una notilla o hacer alguna actividad y tener una notilla vuestra por tener algo, ¿vale? Pues nada, seguid trabajando, ánimo y preguntarme dudas, por favor, que me haría mucha ilusión. Adiós.